Hay desde luego dos imágenes que a mí están en mi retina desde que yo estuve un verano pelando corcho en el Alto Empordà, en Cataluña, pero hay una que yo creo que sí que concentra bastante lo que sería la tensión que me interesa explorar en la película. La imagen es muy sencilla, es un hacha corta como las que ellos utilizan, una picaza que se llama, dándole fuerte a la corteza de un alcornoque, pero sin llegar realmente a hacerle daño al árbol, y cada vez que el hacha se clava va un poco levantando esa corteza y se va pelando hasta que al final se descubre lo que sería el tronco interno del árbol, que está en carne viva y es rojo, ¿no? Y está sudado y casi sangrante. Y esa imagen de ese árbol que se pela, ¿no? De esa corteza que se saca con una técnica que es ancestral, que requiere mucho cuidado, pero que a la vez le ejerce una cierta violencia al árbol, yo creo que concentra bastante la tensión de la película, que es esa tensión entre lo interno y lo externo, ¿no? Lo de dentro y lo de fuera, que se expresa en diferentes capas, ¿no? Una capa puede ser la tensión incluso racial, etcétera, pero es solo uno de los niveles, ¿no? Está luego el nivel interno de cada persona, la adaptación al contexto, etcétera, ¿no? Y esa es un poco una imagen que sí va a estar en la película, sí o sí. Y no sé si es la primera, pero quizás sea la última. Sí, es algo que he pensado últimamente, porque cuando empiezas a hacer cortos, yo no empecé a hacer cortos así, y me he dado cuenta, hablando con colegas, ¿no? Etcétera, que hay gente que sí que empieza muy así, y de hecho se va alejando un poco de las experiencias. Parecería como que es una cosa un poco casi adolescente partir de las experiencias personales de uno, ¿no? Y en mi caso, mis 3 primeros cortos son ficciones puras y duras, donde me interesaba casi más explorar valores estéticos, jugar con el lenguaje, etcétera, etcétera. Y yo creo que a raíz de que me mudé a Londres a estudiar cine después, pero primero pues a ganarme un poquito la vida y tal, pues ahí fui como muy consciente de yo versus un nuevo medio, ¿no? Y ahí empecé también, a raíz de la escuela y de quizá una cierta tradición un poquito más, si quieres, más realista de lo que es el cine inglés, de atreverme a anclar las cosas un poco más en la experiencia personal, ¿no? Y entonces hice mi último corto, Foxes, que tiene que ver un poco con mi manera de ver la ciudad, ¿no? Y las dos maneras que tengo de ver esa ciudad, y que sí que tiene ciertas ansiedades que yo tengo, o que tenía cuando estaba allí. Y eso pues sí que me dio una satisfacción de decir, bueno, o sea, uno puede partir, ¿no? De uno mismo, de una sensación, de una observación, y luego llevarlo a otro terreno, ¿no? Y si al final consigues que la sensación final que deja la película de alguna manera es una manera de comunicar y compartir con una audiencia esa sensación primaria que tenías tú, pues ahí algo has conseguido, ¿no? Esa es la sensación que tengo yo. Claro, yo he mamado ficción. Yo en mi casa desde pequeño, ¿no? Mi padre hacía cineclubs y hacía programas muy bien pensados, etcétera, ¿no? Lo típico, seguramente, pues enseñándome películas que no debería de haber visto a una edad, ¿no? Y entonces es un poco mi bagaje. Y me parece que a veces, pues, para contar cosas que están, pues, ¿no? O sea, para dar un reflejo de una cierta realidad, a veces la ficción puede ser casi hasta más potente, ¿no? Que el documental puro y duro, aunque tampoco hoy en día ya no estamos en categorías de documental puro y duro ni ficción pura y dura, ¿no? O sea que eso es un poco como que lo hemos superado. Vale, lo voy a pillar por una tangente y luego llego, ¿vale? Pero, o sea, si me preguntas qué es lo cinematográfico para ti, para mí sí tiene que ver casi con una cierta alquimia, ¿no? O sea, es algo que tiene la capacidad de hablar y de transmitir sin decir nada, ¿no? Para mí eso es lo cinematográfico, y que seguramente tiene mucho que ver, yo creo que yo seguro, y muchos de los que estamos en esto, hay un gran componente romántico en hacer cine, ¿no? Que conecta casi con esa sensación primera de ver una película. Y esa sensación yo creo que al menos yo no la abandono nunca, ¿no? Y trato de tenerla muy presente, porque trato de darle eso también al espectador, y trato también incluso de, haciendo la película, tener esa sensación muy a flor de piel, ¿no? Hablábamos con Kiro el otro día y decíamos vivir haciendo cine, ¿no? Ese es un poco el objetivo, no es tanto que luego muchas veces estamos, ¿no? Y es así, o sea, estamos en festivales, y son experiencias geniales, pero también es el hacer cine lo que nos mueve a hacer cine.
en este proyecto, ¿qué es lo cinematográfico? Pues yo creo que sí que es eso, ¿no? Es algo que yo, otra vez, pues vi, percibí, olí, ¿no? Y es esa sensación que no se puede explicar, que no la quieres explicar, porque en el momento que la expliques la vas a convertir en algo como muy tangible, ¿no? Pues es intentar capturar eso, ¿no? Y dárselo, pasárselo a un espectador, yo creo. Eso es para mí, el cine. Bueno, yo creo que tiene que ver con poner las cosas en volumen, ¿no? O sea, nuestro trabajo muchas veces es muy plano durante mucho tiempo hasta que realmente consigue, al menos digamos el trabajo más canónico, ¿no? De escritura, luego pasamos a... es verdad que luego muchas veces rompemos eso y salimos con una cámara y entonces ya empezamos a integrarnos más, ¿no? Pero digamos, si lo hablamos de la estructura más tradicional, etcétera, pues es muy plano. Estás tú con la página en blanco durante mucho tiempo. Y a mí me interesaba, y es una cosa que había tenido pinceladas de, y un poco utilizar esta oportunidad para poner cosas que ni siquiera están fijadas en el papel todavía, que están ahí, que son piezas que se van moviendo, que uno tiene intuición de que formarán parte de la película, y darles volumen con el que sabes que va a ser pues, uno de los actores que encarne a uno de los personajes, ¿no? Y jugar con eso, ¿no? Entonces, claro, lo que yo tengo la suerte que con Paul tengo una relación de muchos años de amistad, ¿no? Hicimos el primer corto juntos, tanto el suyo como el mío, hace un montón de años, ¿no? Y entonces, pues esa confianza te da que yo le puedo decir a Paul, ¿te apetece venir aquí y probar? De la misma manera que yo pruebo cosas en el teclado, ¿no? Y escribo y luego borras y escribes y borras y cortas y lo pones en un sitio y acaba en un cajón perdido por ahí, pues un poco hacer lo mismo. Lo que pasa que eso ya empieza a cambiar la película, ¿no? Y empiezas a ver las cosas con una nitidez que al menos yo no soy capaz de ver en el papel, ¿no? Y eso es muy positivo, aparte de que luego pues, los actores son gente inteligente, ¿no? Y en lugar de jugar un partido de frontón tú solo contra una pared, estás jugando un tenis y alguien te dice muy claramente, aquí hay algo, aquí no hay nada, ¿no? Y el proceso yo siento que en los 4 días que llevamos aquí va avanzando muy rápido, ¿no? Es una cosa que tenía la intuición de que sería así, pero tampoco tenía las garantías, pero yo creo que si hay confianza y no hay miedo tampoco de decirnos las cosas, y no lo hay, pues probar es fácil, porque probar es jugar, ¿no? Siempre se dice, pero es verdad que, yo que sé, que merece la pena subrayarlo, que en otras muchas lenguas, ¿no? La palabra interpretar es jouer, ¿no? En francés, play, en inglés y tal, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y si pasamos eso también a mi trabajo, pues hostia, eso hace que avance de una manera como mucho más fluida y dinámica. Las fichas y el escaletado es... para mí es importante no tanto para cerrar el montaje de la película, que a mí no me funciona, y te voy a decir por qué, porque me da la sensación de que, o sea, yo no quiero ir a un rodaje a la fase donde se supone que tenemos 20 días, 30 días, etcétera, para capturar eso que llevamos trabajando mucho tiempo e ir con una idea prefijada de qué es la película. A mucha gente le puede funcionar, ¿no? Pero a mí me gusta ahí precisamente estar muy abierto a descubrir cosas que pasan, y pasan cosas, ¿no? Y si voy, digamos, muy pendiente de mis papeles y de ese premontaje que yo me he hecho, quizá me voy a perder esas cosas. Esa es al menos mi sensación. Pero sí que el escaletado con fichas te permite jugar otra vez, ¿no? Y mover esas piezas. Y entonces sí que me va muy bien. Además, me parece que era... no sé, era un dramaturgo inglés que no me acuerdo quién era, pero decía que es verdad, y es una chorrada, pero es verdad. En el momento que tú tienes una idea, si la escribes y la pones en una pieza de papel y está allí, eso deja de quedarse como un pozo que te obsesiona durante semanas, ¿no? La pones ahí. Y si vas poniendo esas ideas ahí, realmente vas teniendo como un timeline, ¿no? De posibilidades. Y luego vas jugando con esas posibilidades, ¿no? Y vas viendo las diferentes posibilidades y los nexos que se van creando. Eso a mí me ayuda mucho, pero en mesa, ¿eh? La escaleta en texto no me ayuda nada, no veo nada, etcétera, ¿no? Entonces me gusta un poco hacer ese tipo de puzzles sabiendo que se pueden desordenar. El otro día me parece que Amaya se sentó sobre la mesa y me dijo, ostras, perdona. No pasa nada, o sea, para mí esto es así, es súper móvil hasta el final. Ese es un poco, sí, así, digamos, la parte más estructurada que tengo. Y luego, de inputs de imágenes, sí, para mí es bastante importante las localizaciones muy de entrada, casi antes de tener la historia, quizá igual un poco porque parten un poco, ¿no? de
de experiencias, de lugares concretos, etcétera, que luego se van complementando, ¿no? Y le vas ampliando un poco mundos, etcétera, pero sí que en una fase muy inicial, plantarme en el sitio y estar ahí antes de coger el teclado o lo que sea, ¿no? O ningún bolígrafo. Y lo de dibujar, pues me encantaría, pero es que soy negado, pero totalmente negado. Y una vez sí que encargué a alguien que hiciese un storyboard para un corto, y en mi caso no funcionó. En mi caso no funcionó porque tenía la sensación, ¿no? Es esto que dice Scorsese y tal, la película ya la he hecho. Y a mí eso no me funciona y no me interesa tanto. A mí me interesa más ir con muchos papeles muy preparado a rodaje, pero luego lanzarlo todo y descubrir ahí.